Vamos entonces aquí con la agenda. Bueno, ahora aquí entonces tenemos el examen del primer periodo, que fue la parte en la que quedamos en la reunión pasada. No alcanzamos a terminar porque hubo básicamente dificultades de internet de muchos. Empezamos como con 10 o 11 o 12, no me acuerdo. El caso es que terminaron una o dos personas en la reunión y no pudimos pues terminar esta parte de socializar el examen de primer periodo, porque pues la idea es que ustedes sepan cuáles son las respuestas correctas. O sea, la idea no es tirar un examen ahí por tirarlo, háganlo y ya, y no, la idea es que miremos cuáles eran las respuestas correctas para que así sea correcto el proceso de aprendizaje. Entonces veamos, empecemos con la primera pregunta. ¿Cansan a visualizar bien? Yo sí. Listo. Bueno, entonces la primera pregunta dice, el sistema mundo y algunas de sus jerarquías están constituidas por entidades supranacionales, entre las cuales no se encuentran el G8, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el FPC. ¿Cuál es ahí la respuesta correcta? ¿Cuál es? Esa es la pregunta más fácil del examen. ¿Cuál será? Para los que les gusta el fútbol, Daniel Echavarría, Daniel Builes. No creo que no sepan qué significa el FPC. No, no sabemos cuál es. Bueno, ahí obviamente la respuesta correcta es la de el FPC, que como al que le gusta el fútbol sabe que significa fútbol profesional colombiano. De resto, todas las tres se encuentran entre las entidades supranacionales. El G8, que es el grupo de las 8 potencias más importantes del mundo, el Banco Mundial y el FMI o Fondo Monetario Internacional. Listo. La segunda pregunta entonces nos dice, la diferencia entre un Estado y una nación consiste en que a. El Estado representa únicamente las culturas y costumbres de las distintas sociedades y la noción, ahí me equivoqué, la noción de poder. B. La nación representa todo el conjunto de instituciones que han dominado sobre un territorio que es el Estado. C. La nación son todas aquellas costumbres y tradiciones que existen en un determinado grupo social y por tanto pueden existir naciones sin Estado. D. No pueden existir naciones sin Estado porque el segundo es indispensable para el desarrollo de la cultura. ¿Cuál es ahí la respuesta correcta? Entre la diferencia de una nación y un Estado, ¿cuál es ahí la respuesta? ¿Quién aporta? Ya saben que estoy dando notas y participan. Estoy dando nota para este tercer periodo. Les cuento, entre otras cosas, que este tercer periodo ya no se va a calificar como el periodo pasado, que se ponía una simple observación diciendo si el estudiante había entregado o no. Ya en este tercer periodo se va a calificar un solo logro. Igual tampoco les va a salir una nota numérica, pero ese logro se califica a partir de una nota numérica. Entre más saque alta la nota numérica, pues mejor le va a quedar el logro. Como tengo muy buenas habilidades para, soy excelente para. Entonces, en este periodo, de una u otra forma, sí es importante la nota. Por eso les estoy diciendo, los que participen,
Estoy dispuesto a incentivarles con nota para este tercer periodo. Esto, profe, para mí es la C. No sé si estoy bien o mal. Profe, para mí la A, no. Bueno, No, mentirosa, la C. ahí la Boba. respuesta correcta es la C. Güey, para mí la B, la B, la B. La B la para mí. Bueno, ahí es la C porque la nación, lo dijimos en clase en el primer periodo, son todas esas costumbres, tradiciones que hay dentro de un grupo humano, pero el Estado ya hace referencia a las instituciones de poder, a las instituciones de gobierno. Eso básicamente es el Estado. El Estado tiene un territorio, tiene una población, tiene unas instituciones, tiene una administración de justicia. Entonces pueden existir naciones sin Estado, como cuáles, por ejemplo, Palestina en el Medio Oriente es una nación sin Estado, es una nación porque tienen un conjunto de costumbres, tienen su religión, pero no tienen Estado, no tienen territorio, no tienen gobierno. Y eso es lo que ellos pelean con su rival, que es el Estado de Israel. Por eso vemos en noticias constantemente que allí en la Franja de Gaza es un pedacito muy pequeñito de tierra que le dejó Israel a Palestina, y entonces Palestina tiene un pedacito muy pequeñito de tierra y ellos son una nación porque efectivamente tienen muchas costumbres, pero no tienen Estado. Bueno, diferente a nuestro país que se supone que tiene una nación con costumbres y tiene también un territorio con sus instituciones de poder. Tercer lugar nos dice, en la configuración del sistema mundo, la dominación bipolar fue la que pudimos evidenciar cuando ocurrió A, la caída del Imperio Romano, B, las potencias europeas conquistaron los territorios americanos, C, Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaron durante la Guerra Fría, D, los pueblos bárbaros conquistaron el Imperio Romano. ¿Cuál sería entonces la dominación bipolar ahí entre esas respuestas? Recordemos siempre bipolar alude a dos. Profe, la C, no. La C, exactamente. Estados Unidos, ¿quién dijo? Yo, Valentina. Listo, muy bien, Valentina. Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaron durante la Guerra Fría. Recordemos que la Guerra Fría fue ese periodo de tiempo que sucedió cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial quedaron dominando dos países el mundo. Estados Unidos quedó dominando toda esta parte del mundo, todo lo que es Latinoamérica, pero la Unión Soviética quedó dominando parte de Europa y parte de algunos países asiáticos. Entonces eran dos superpotencias enfrentándose por el dominio del mundo. Recordemos que la Unión Soviética influenció una revolución aquí en América Latina, que fue la Revolución Cubana. Eso lo vimos en clase el año pasado. Entonces la Unión Soviética implementó su modelo político y económico que era el socialismo en Cuba, y Estados Unidos para esa época estaba muy preocupado porque Cuba está muy cerca de Estados Unidos y tenían un enemigo muy cerca de ellos. Listo, por eso Estados Unidos a través de la CIA trató de asesinar muchas veces a Fidel Castro y nunca lo logró, y siempre se vivió en esa tensión después de la Segunda Guerra Mundial, hasta que en 1989 se cayó el muro de Berlín, que era la división de Alemania. Alemania también estaba conquistado por ambos países. Estados Unidos era dueño de una parte de Alemania y la Unión Soviética era dueño de otra parte. Esas partes las dividía el muro de Berlín. Ese muro cae en 1989 y entonces empieza el fin de la Unión Soviética y de esa forma termina la Guerra Fría. Bueno, la cuarta pregunta entonces nos dice, el objetivo principal
de las organizaciones supranacionales del poder mundial es A. Propender por la implementación del socialismo en los distintos países de América Latina. B. Generar sistemas políticos distintos al democrático que permitan consolidar la paz mundial. C. Propender por mecanismos y formas de integración y cooperación entre las distintas naciones del mundo en el ámbito económico y político. Y D. Ninguna de las anteriores. ¿Cuál es la correcta? Profe, la C no. La C, muy bien. Propender por mecanismos y formas de Sí, profe, la hace integración también. y cooperación entre las distintas naciones del mundo. Lo vimos en clase, incluso me acuerdo que en clase lo copié en un mapa conceptual. Ese es el objetivo de las organizaciones supranacionales del poder mundial, como cuáles, por ejemplo, la ONU. Quinto, uno de los factores económicos que dan una posición transnacional a Colombia está representado en las exportaciones de bienes del sector secundario, la importación de bienes del sector primario, la explotación del sector primario o de A y B son correctas. ¿Cuál será ahí? Recordemos que la economía tiene tres sectores básicos. Correctas, no. ¿Cuál? Ahí ve, ahí ve. Ahí ve. Ahí ve. Son correctas. Bueno, no. Ahí. Valentina, tira por quién gana. ¿Quién es el primero? Ahí en realidad la respuesta correcta es la C, la explotación del sector primario. Les voy a contar. Resulta que la economía está dividida en tres sectores. Sector primario, ¿cuál es? Ese sector de explotación de la tierra, de todos los bienes de la tierra, la agricultura, la minería, ese es el sector primario. Sector secundario, ¿cuál es? El procesamiento de esos bienes que vienen de la tierra, pero en industrias. Ese es el sector secundario. Y el sector terciario de la economía, ¿cuál es? Todo lo que tiene que ver con bienes y servicios, comercio, transporte de esos productos. Entonces, para explicárselo en un ejemplo muy sencillo, un celular requiere de un mineral llamado el coltán, requiere de elementos que vienen de la tierra, como metales y todo esto. Todo eso lo aporta un país como por ejemplo Colombia, porque explota el sector de la tierra, que es el sector primario. Por tanto, nosotros explotamos todo lo que es la agricultura, los cultivos, todo eso. En el sector secundario, entonces, los países industrializados cogen todos esos materiales que se le envían desde los países del sector primario y los procesan. Entonces fabrican celulares, fabrican aviones, fabrican carros y ya ellos no lo devuelven y es el sector terciario de la economía el que se encarga de comercializar esos productos, de venderlos. Entonces la economía colombiana está sustentada en el sector primario. ¿Por qué? Pues porque aquí siempre hemos explotado café, siempre hemos vivido de los recursos de la tierra. Bueno, espérenme un segundo que hay más gente solicitando entrar. Les damos el ingreso. A ver. Pero ya no lo veo. Bueno. A ver. ¿Quién será? Tamara Gómez. Listo. Bienvenida, Tamara. Gracias, profe. Bueno, estamos socializando el examen del primer periodo. Vamos ya en la respuesta número 6. Pasamos a la pregunta número 6. Bueno, esta ya la había explicado con anterioridad. Sexto, grupos sociales como los judíos antes de la Segunda Guerra Mundial y los palestinos
son considerados bajo la premisa de la configuración del sistema mundo como A, estados-nación, B, estados sin territorio, C, naciones sin estado, D, estados sin naciones. ¿Cómo serán considerados? Recuerde que ahorita yo dije que las naciones son todas las costumbres y culturas, y el estado ya son más las instituciones de poder, el territorio, el gobierno, todo el conjunto es el estado. La C no. La C, para la C. No. La C, Villosa. correcto, es correcto, son naciones sin estado. Recordemos que los judíos, por ejemplo, ellos eran un pueblo, ellos mismos se dicen a sí mismos el pueblo de Dios, y ellos no tenían un territorio como tal. Los judíos no tenían un territorio, ellos iban por Europa y por todo el mundo. Y entonces ahí fue cuando el dictador Hitler se ensañó contra ellos y asesinó millones de judíos. Entonces ellos eran una nación, tenían sus costumbres, su religión, pero no tenían un estado, que es el territorio, que es el gobierno, que tienen unas fronteras. Ellos no tenían un estado. Por tanto, entonces decimos que sí pueden existir una nación sin un estado. Séptima pregunta. En la actualidad padecemos una problemática de salubridad ocasionada por la propagación del virus COVID-19. Los países petroleros han manifestado su posición a través de las organizaciones que los agrupa, la cual es A, la ONU, B, la OPEC, C, la OPEP, D, la UNASUR. ¿Cuál será ahí la correcta? La A. No, creo. La B. La B o C. Alguna de las dos. Vea, No, acordémonos, pero tiene que escoger una ya, no todas. la A es la Organización de las Naciones Unidas y estamos hablando únicamente, la pregunta nos está diciendo, de países petroleros. Recordemos, en clase vimos, La B entonces. no es la B porque no existe la OPEC, como tal existe, es la Es la C. OPEP, exactamente, la Organización de los Países Exportadores de Petróleo. Entonces es la C. Listo. Bueno, vamos a la octava pregunta. Uno de los factores geográficos que facilita las exportaciones de Colombia y por tanto de su posición en el sistema mundo es A, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, TLC, B, la integración al bloque económico UNASUR, C, la pertenencia a la OPEP, D, es el único país de Sudamérica que tiene salida hacia los océanos Pacífico y Atlántico. La D. ¿Cuál? La D. La D. Exactamente, porque la pregunta misma nos está diciendo un factor geográfico, ¿cierto? Y recordemos que nuestro país es el único país de Sudamérica que tiene los dos mares, que tiene los dos océanos, a saber, el Pacífico y el Atlántico, ¿cierto? Bueno, novena pregunta nos dice: uno de los factores que explican el atraso y subdesarrollo de naciones como Colombia es A, el adecuado manejo de sus recursos naturales, B, el fortalecimiento del sector secundario, C, la falta de trabajo en equipo y la prevalencia de los intereses personales sobre los colectivos, D, ninguna de las anteriores. La C, profe, la C. La La B. C, la C, claro, lo vimos en clase en un documental. ¿Sí recuerdan ese documental? Un documental que se llamaba ¿Por qué los colombianos somos pobres? Lo vimos en clase presencial y nos mostraba cómo en países como por ejemplo Japón o Suiza, allí la gente trabaja muy bien en equipo
y a pesar de que esos países no tienen recursos naturales como el nuestro, son países muy ricos. Son ricos. Entonces se preguntaba el que hacía ese documental, cómo esos países que no tienen recursos, sus tierras no producen como las nuestras ni café, ni producen petróleo, ni posibilitan la minería para explotar el oro, cómo ellos son ricos. Y la respuesta está en que la gente sabe trabajar en equipo, ellos saben ponerse de acuerdo como país, en cambio nosotros no, nosotros estamos en constante conflicto, listo, por eso ese es uno de los factores que explica el subdesarrollo de nuestro país. Listo. Número 10, que está muy relacionada con la anterior. Uno de los factores que explican que países como Japón y Suiza, a pesar de no poseer recursos naturales, sean potencias mundiales, es A, su ventajosa posición geográfica, ya vimos que no. B, sus leyes y constituciones son más duras. C, Es la C. son La naciones sé, la que sé. en sus costumbres se encuentra el trabajo en equipo y la prevalencia de los intereses colectivos sobre los individuales. Exactamente, esa es la respuesta correcta. Como les acabé de decir, allí la gente sí sabe trabajar en equipo, allí sí se saben poner de acuerdo, mientras que nosotros llevamos años matándonos y años sin ponernos de acuerdo para salir adelante. Bueno, ahora sí entonces pasamos a la temática que quedamos pendientes, que es la migración. Esto es lo que nos habla el taller primero que les envié y que entonces ese taller nos plantea básicamente, espérenme un segundo que están solicitando entrada. Listo, bienvenido compañero Luis, Nene Sierra Sierra. Bueno. Profe, entré tan tarde porque se había ido el internet. No, no hay problema. Lo importante es que haya ingresado. Bueno, entonces les decía que la migración entonces eh, es uno de los problemas más antiguos que tiene el ser humano. El ser humano siempre ha estado en constante tránsito, siempre ha estado tratando de conquistar territorios para mejorar siempre su calidad de vida. Y algunas de las razones que explican hoy día esos tránsitos es que la gente va a reunirse con sus familiares en otros países o va a estudiar o escapa de conflictos como ha sucedido en nuestro país donde han existido desplazamientos forzados, hay gente que sale del país por el temor a la violencia o porque su vida se siente amenazada y son distintos factores que hacen que haya un constante tránsito a nivel nacional e internacional. Entonces, según un estudio nos plantea que en el 2019 hay 272 millones de personas que han migrado de sus lugares de origen y esa cifra tiende a aumentar. Hay una organización que trabaja con los migrantes que se llama la Organización Internacional para las Migraciones y esta define a un migrante como cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro del mismo país, independiente de las razones por las que se desplace, sea su situación jurídica, el carácter voluntario o involuntario, las causas del desplazamiento, la duración de su estancia. Entonces vemos cómo una de las problemáticas que afronta la humanidad cada vez más es la migración y nosotros aquí en Colombia sí que nos hemos visto afectados tanto con migraciones que nosotros hemos proporcionado, porque como les dije, hay personas que se desplazan por la guerra, que salen del país o se desplazan dentro del mismo país por la guerra que hay, lo que conocemos como desplazamiento forzado, pero también últimamente estamos recibiendo gente de afuera, principalmente migrantes venezolanos, que se nos han vuelto un problema cada vez más desbordado y que las autoridades no le logran poner control.
Entonces vemos cómo las migraciones son una gran problemática internacional. Entonces, ya después del segundo taller nos hablaba de los conceptos básicos para el estudio de las migraciones. Entonces, en esa lectura se nos planteaba que básicamente hay dos tipos de personas en las migraciones. Está el emigrante, que es la persona que sale del país, así se le denomina la persona que sale del país en su país de origen. Entonces en Colombia le vamos a decir emigrantes a los que se van a otros países, pero cuando los reciben allá en esos otros países se les conoce como inmigrantes. Listo, hay que tener muy presente esa diferencia entre emigrante e inmigrante. Entonces existen, como les decía ahorita, básicamente dos tipos de migraciones. Los que se dan de carácter interno, como las que tuvimos en Colombia, propiciadas por el desplazamiento forzado, o las que ya sean de carácter externo, en la cual la persona sale del país básicamente para buscar mejores oportunidades económicas en países desarrollados, ¿cierto? Entonces, la mayoría de personas en Colombia, me atrevería yo a decir la gran mayoría, tenemos algún familiar o algún amigo en el extranjero. Entonces, todo este problema de las migraciones es una problemática que se estudia desde diferentes teorías sociales. Hay diferentes conceptos. Tenemos la teoría del sistema mundo, que nos plantea que las migraciones son una forma en la cual los países desarrollados nos tienen dominados a nosotros, porque nosotros vamos allá básicamente a hacer el trabajo sucio, ¿cierto? Nuestra población va allá, digamos, a hacer trabajos indignantes, trabajos que no harían ellos, trabajos que si bien aportan a la economía, pues no son los más apropiados, los más dignos. Entonces, esta teoría se llama la teoría del sistema mundo. Aquí entonces esa misma lectura nos planteaba los datos internacionales sobre la migración. Nos decía que al 2017 hay 258 millones de migrantes, 124,8 millones son mujeres, 36,1 millones son niños, 25,4 millones son refugiados, 150,3 millones trabajadores inmigrantes. Vean la gran cantidad de personas que migran para trabajar en otros países, migran por razones económicas, y 4,8 millones migran a estudiar. Aquí entonces les voy a presentar un video ilustrativo sobre esta problemática de la migración a nivel internacional y nacional. Causas y consecuencias de la migración en el mundo y en México. Miles de personas salen de sus países para buscar una mejor vida, para escapar de la guerra y del crimen organizado. Hay quien se va de su ciudad o pueblo porque los desastres naturales acabaron con el lugar. ¿Conoces alguna persona que haya migrado? La mayoría de los mexicanos tenemos familiares en Estados Unidos, familiares que no pueden regresar a su país porque carecen de papeles, y si dejan Estados Unidos difícilmente entrarán de nuevo. ¿Por qué hay migración? ¿Qué pasa con los migrantes? ¿Qué pasa con el país que dejan? ¿Qué pasa con el país que los recibe? En este video vamos a ver las causas y consecuencias de la migración en el mundo y en México. De acuerdo a un reporte de la Organización Internacional para las Migraciones, en el 2013 la cantidad de migrantes en el mundo fue de 232 millones de personas. La migración ya no se da solamente de países pobres a países ricos. Ahora hay migraciones de países ricos a países ricos, de países ricos a países pobres y de países pobres a países pobres. La decisión de emigrar suele tener los siguientes motivos. Factores económicos. Por ejemplo, la búsqueda de una mejor oportunidad de trabajo y salario. Gobernabilidad. El mal gobierno, la corrupción y la carencia de servicios promueven la migración internacional. Los desequilibrios demográficos. Muchos países industrializados
tienen bajos índices de natalidad, lo que origina una mayor población adulta que requiere de jóvenes para la realización de trabajos cotidianos. Conflictos. Las guerras, los desastres naturales, el crimen organizado y el terrorismo son factores para cambiar de residencia. Y las familias divididas. Cuando un familiar se establece en el extranjero, busca facilitar la migración de sus seres queridos para estar juntos nuevamente. Los principales corredores de migración son: de norte a norte, es la migración entre países ricos, por ejemplo de Alemania a Estados Unidos. De sur a sur, esta sería la migración entre países pobres, por ejemplo de Afganistán a Pakistán. De sur a norte es la migración de un país pobre a un país rico, por ejemplo de México a Estados Unidos. Y la migración de norte a sur, que es ir de un país rico a un país pobre, por ejemplo de Portugal a Brasil. El principal destino de los migrantes es Estados Unidos. La mayoría son hombres, pero hay una creciente tendencia entre los jubilados de países ricos de migrar hacia países pobres en donde vivirán mejor con su pensión. La mayoría de los migrantes son trabajadores poco calificados. En el 2010 se enviaron remesas de Estados Unidos de América a México de 22,000 millones de dólares estadounidenses. Y la migración hacia China va en aumento. Los principales flujos migratorios en el mundo son México-Estados Unidos. La frontera entre estos dos países no es cruzada solamente por mexicanos, también por personas de países centroamericanos que buscan mejorar su calidad de vida en el país del norte. Europa a países vecinos. La violencia, el terrorismo y las guerras religiosas son la principal causa por la que se busca entrar a Europa de manera ilegal. Medio Oriente y norte de África. La guerra ha provocado que inmigrantes busquen refugio lejos de la zona de conflicto. Las causas de la migración suelen ser persecuciones políticas, búsqueda de mayores oportunidades culturales, búsqueda de mayores oportunidades económicas, vínculos familiares, deseos de reunirse con la familia que está en el extranjero, guerras, terrorismo, terremotos, inundaciones y sequías. Algunas de las consecuencias de la migración son: para el país de migración, menos población, disminución de la presión sobre los recursos disponibles, inversión de las remesas de dinero enviadas, menos desempleo, envejecimiento de la población, disminución de los ingresos públicos, familias separadas y fuga de cerebros. Para el país de inmigración, población más joven y dispuesta al cambio, mayor mano de obra, innovación tecnológica, diversidad cultural, aumento en el consumo, mayor diversidad política, religiosa y lingüística, creación de barrios segregados y marginales, aumento en los servicios públicos y disminución salarial en algunos sectores. ¿Te sirvió la información sobre las causas y consecuencias de la migración en México y el mundo? Entonces, comparte este video con tus amigos porque ellos también necesitan hacer la tarea. Y suscríbete. Bueno, ahí veíamos pues entonces a grandes rasgos cómo ocurre esta problemática de la migración, que como les digo, también nos afecta a los colombianos en estos momentos, porque estamos recibiendo mucha gente de Venezuela, que muchos vienen a aportar económicamente, a dinamizar la economía, pero otros también vienen a generar problemas como la delincuencia, ¿cierto? La podemos evidenciar en ciudades como Medellín, como Bogotá o como Cali. Entonces vemos cómo este problema de la migración es una gran problemática, vulnera los derechos humanos, porque por ejemplo la gente que trata de entrar ilegalmente a Estados Unidos se expone a una muerte, se expone a maltratos por parte de las autoridades norteamericanas. Y bueno, entonces ahora vamos a ver qué acciones globales y locales se han emprendido para enfrentar esta problemática de la migración. Entonces, en el año 2016, la Asamblea General de la ONU, recordemos, la ONU es la Organización de las Naciones Unidas, acogió una reunión de alto nivel para analizar los grandes desplazamientos de refugiados. Y en esa reunión se creó el Pacto de Nueva York, que establece el compromiso de los gobiernos por proteger los derechos de los inmigrantes. Porque recordemos, si usted entra ilegal
a otro país, usted en ese país no va a tener derechos. ¿Por qué no va a tener derechos? Pues porque usted no es un ciudadano de ese país. Eso es lo que justifican los gobiernos. Pero recordemos que los derechos humanos nos dicen que todas las personas, por el mero hecho de ser humanos, tenemos derechos en donde sea. Sin embargo, esos derechos se violan en países como Estados Unidos, principalmente a los inmigrantes latinoamericanos, a los inmigrantes ilegales, ¿cierto? Entonces, en esa xenofobia que hay en contra de los inmigrantes latinoamericanos, el presidente de Estados Unidos, recordemos que propuso hacer un muro que separara Estados Unidos de México, un muro que ha sido muy polémico, muy criticado y que apenas es una idea que no ha podido realizar. Es un muro que incentiva más la xenofobia y el odio entre las naciones. Como les decía ahorita, entonces en Colombia tenemos la problemática también de los inmigrantes venezolanos, que como les decía, el gobierno no ha podido dar